Radio Ensma presenta... Hola, hola, bienvenidos a todos los oyentes. Este es nuestro primer micro radial. Somos estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Biología del Instituto Superior de Formación Docente Maestros Argentinos, de acá de Corral de Bustos y Flieger. Hoy vamos a conducir este programa llamado Comprender las Adolescencias. Juliana Piroto quien les habla y mi compañera Estefanía Riva. La producción de estos micros radiales surgen a partir del cursado del Seminario de Sujetos de la Educación IESI. El programa tendrá 4 capítulos y recorrerá temas relacionados a los jóvenes, su vínculo con la escuela y el lugar de la ESI en las escuelas secundarias. En el programa de hoy, la idea es explorar y descubrir aspectos relacionados con ser adolescente y su relación con la cultura, la sociedad y la escolaridad. Para dar comienzo nos pareció interesante compartir con ustedes la definición del autor Sergio Rascobán, que nos dice: adolescente proviene del latín adolecer y significa ir creciendo, desarrollándose hacia la madurez, hacerse adulto. Pero, ¿qué es ser adolescente en esta época? Para dar respuesta a este interrogante, entrevistamos a una joven de 16 años y a Janine Haddad, psicóloga especializada en el tema y docente de biología en el nivel secundario. Los invitamos a escuchar su relato. ¿Qué es ser adolescente? ¿Cómo se siente atravesar esta etapa? Para mí, ser adolescente es transformarse, cambiar, experimentar, vivir, todos los cambios que conlleva esta etapa en la que hay cambios corporales, hormonales, todo eso. Y atravesar la etapa esta suele dar miedo, puede ser para mí a veces da miedo, te puede poner nervioso, inquietante y el cambio de hormona y todo eso tampoco ayuda, entonces también agrega más nervios y más todo a la situación. Súper interesante la respuesta de Florencia. Para comprender un poco más, ampliamos lo dicho con el aporte de Janine Haddad. Como profesional, ¿cómo ves la juventud actual? ¿Cuáles son las características principales de esta etapa? Con respecto a la primera pregunta, voy a empezar primero por la segunda parte, que sería cuáles son las características de esta etapa particular de la vida. La adolescencia, viste que es una etapa de transición. Nosotros siempre desde esta profesión de psicólogos hablamos siempre de, más que de tiempos cronológicos, en términos de edades y en términos biológicos, hablamos de tiempos lógicos, como de operaciones simbólicas que un sujeto tiene que atravesar para poder decir que pasó de su condición de infante a su condición de adolescente. Entonces, siempre prestamos más atención a este tiempo lógico que al cronológico. Obviamente este tiempo lógico se da en una cronología, porque no es que alguien va a ser adolescente a los 5 años. Pero en nuestra profesión le damos mucha importancia a esa lógica, a ver si ese sujeto pudo hacer esa operación o no. Por otro lado, momento transicional. Hay muchos autores que hasta incluso hablan de una zona liminal, de liminalidad en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es como que es ya no infante ese sujeto, pero aún no adulto. Entonces está ahí. No es ni una cosa ni la otra. Ya no es niño y todavía no es adulto. Entonces estás en esa etapa de transición en la cual hay varias revoluciones, atraviesa duelos. Podríamos pensar, no sé si les han comentado acerca de la sexualidad infantil. Nosotros desde la psicología hablamos mucho de sexualidad infantil. Después viene la época de la escuela primaria, podríamos decir, donde hay un periodo de latencia, donde esa sexualidad está latente. Pero nuestros primeros modelos de lazo de amor son parentales, podríamos decir. Con el atravesamiento del complejo de Edipo. En el periodo de latencia eso está latente, ahí, reprimido, anulado, y con el afloramiento de la pubertad, de cuestiones tanto biológicas como simbólicas que aparecen, biológicas en el sentido de cambio corporal,
que conlleva todo un duelo y un cambio en la imagen corporal que tiene ese sujeto de sí mismo, de mirarse al espejo con un cuerpito de niño a pasar a mirarse al espejo con un cuerpo con cambios. Entonces aparece todo este afloramiento de la sexualidad, pero ya pasamos al exodámico. Imagínate que ya esos modelos de la sexualidad infantil que quedaron reprimidos, ese sujeto ahora se encuentra con objetos de amor, nosotros llamamos, en sus pares. Compañeras de escuela, compañeros de deporte, bueno, lo que fuere, clubes, salidas, etc. Entonces ahí hay otro duelo más por hacer y otra revolución que conlleva una angustia. Por otro lado, es una etapa donde se realizan como dos tareas en ese sujeto. Por un lado, el abandono de estos ideales paternos, cuando mamá y papá están por allá arriba, en el mejor de los casos, ¿no? Después hay situaciones familiares en las que estos ideales maternos y paternos están como bastante complicados, pero bueno, aún así, para un niño, los padres, madre y padre, representan, o quien cumpla la función, a veces cumple esa función un abuelo, un tutor, o quien sea. Para estos niños, esas personas que los criaron son la autoridad máxima en la infancia. ¿Qué pasa? En la adolescencia, esos ideales empiezan a humanizarse, a caer un poco. Por eso se nota mucho que el adolescente confronta un montón con los padres en esa etapa, porque es el deshacimiento de esas figuras ideales y formación de nuevos ideales. Todo esto como en pos de formar una propia identidad, proyecto de futuro, etc. Entonces, bueno, ahí está una de las tareas fundamentales, que sería respecto de los ideales, pasar de estos ideales paternos a los ideales que ellos formarán en el encuentro con sus otros pares. Y después, con respecto a lo que te decía de los duelos, es un duelo por el cuerpo. Lo que te decía, la referencia del cambio corporal, la construcción de la imagen corporal es muy del orden de lo inconsciente. Si bien hay algo consciente que tiene que ver con el esquema corporal, que eso se mide en test y todo eso, y tiene que ver con la autopercepción, pero la imagen corporal es pura y exclusivamente inconsciente y está formada por todos los significantes que nos atravesaron a lo largo de la vida. Qué sé yo, hay gente que a lo mejor tiene un complejo con sus orejas y nadie la puede convencer de que sus orejas están bien, pero ella se deja el pelo siempre suelto porque cree que sus orejas son grandes o tienen una forma que no le gusta. Y bueno, y eso, ¿quién lo determina? Y un poco es todo. Es con lo que la persona creció, lo que la persona tomó de lo que escuchó, cosas con las que se identificó que no le gustan, o mis caderas, o mis pechos, o esto, lo otro, no tengo la cinturita que... Bueno, y sumado a los ideales culturales que imponen mandatos que a veces son inalcanzables. Eso por un lado, lo complicado que tiene esta etapa de la adolescencia. Por otro lado, en la pregunta que hace referencia a cómo está la juventud actual, por ahí, según mi lectura y también según la experiencia de lo que escucho en la clínica o lo que observo también como docente, porque soy docente en escuela secundaria, es primero esta exigencia que hay con respecto a lo corporal, con respecto a la imagen. Ahí la tienen complicada los jóvenes, porque ya te digo, son ideales inalcanzables y muchas veces irreales. Entonces eso genera mucha angustia. Y la angustia, si uno no la trabaja con ayuda profesional o con grupos de pares, de amigos que contengan en ese sentido, bueno, puede ser desbordante para un sujeto.
Por otro lado, la laxitud en los lazos también es algo a observar en esta época, pero que no sé si es característico de esa etapa de la vida, de la adolescencia. Me parece que pasa en general, en los adultos también. Laxitud en el sentido de lazos muy flojos, Claro. poca solidez. Había un autor que hablaba de vínculos líquidos, porque claro, falta esta solidez del lazo con el otro. Es muy fluctuante. Hay algo en relación al amor que hoy en día está como ahí en un proceso de cambio, que no es el amor al que estábamos acostumbrados, donde había más como un compromiso entre uno y el otro. Hoy eso ya está ahí como tambaleando, podríamos decir. Por otro lado, con esto de las redes sociales, con el uso, que las redes sociales no están mal, sino es a veces el uso y el significado que le ponemos a la red social. Entonces hay muchos adolescentes que, como dependen de la mirada del otro, de la devolución del otro, del espejo que el otro me representa, para que me diga quién soy, cómo soy, a veces esa dependencia también puede ser muy angustiante, porque del otro lado, bajo esta cara de la virtualidad y del anonimato, se dicen cosas que son como muy agresivas. Y que yo, al no ver al otro, no dimensiono en cómo le puede afectar eso que yo le digo. Y del otro lado hay una persona que siente, que piensa, que está llena de emociones y en determinado proceso de la vida, y le puede afectar muy mal. Entonces noto como que hay un cierto odio, agresión o esta compulsión a la destrucción que llamamos en psicoanálisis, que para quien recibe eso, si no tiene las herramientas suficientes para poder manejarlo, puede ser muy angustiante. Y en los adolescentes que están en una etapa de transición, puede ser tremendo en algunos casos. Qué valioso el aporte de Janina.